Botaneros, tal vez estemos presenciando al personaje más fuerte y con más vida, no solamente de oro, sino de todo el juego de Injustice Among Us. Y hoy toca hacer un análisis profundo a Superman de Injustice 2. Bien, como es costumbre, botaneros, empecemos por las tablas generales, en donde se va a encontrar en séptimo lugar en cuanto a ataque y en primer lugar de vida. ¿No les parece eso curioso? A mí no, porque sus estadísticas son las básicas al nivel 1 y sin promoción. Mucho ojo aquí. Hablemos de cómo está esta botana e irá creciendo con el pasar de los años, y vemos que al nivel máximo con las promociones 10 y los Star Labs, esta botana alcanza su máximo esplendor de 71.000 de ataque y 168.000 de vida, algo bastante curioso, pero solo estamos mostrando lo que muestra el juego, así que todavía falta descubrir el ingrediente secreto, y no es la pimienta peruana que vimos la semana pasada. En cuanto a la lanzada de cacahuates, pepitas y mazapanazos, les recomiendo mucho el combo pesado, ya que causa un daño bastante picoso y suele ser ligeramente más rápido que el ligero. Hablemos de otros antojitos con el que se puede combinar bastante rico junto a esta botana, y uno de ellos principalmente es Hotgear Prime, ya que ella hará los relevos más rápidos y podremos sacarle más jugo a nuestro limón con la pasiva que trae Superman, en donde es inmune a los especiales cada vez que releva. Por otro lado, tendremos personajes que tengan alguna pasiva que tenga que ver con el relevo, como los que están viendo en pantalla, para que seamos los más molestos en las batallas online, y no me refiero a usar el equipo de Flashpoint. Por último, como siempre, de una buena botana no puede faltar la salsa, que acompaña muy bien a cualquier botana, y me refiero a personajes que aumenten o potencien su ataque, como los que vemos en pantalla. Últimamente no es solo salsa valentina, también le ponemos salsa inglesa o limoncito. En este caso, esta botana se lleva muy bien con gears que potencian el aumento de poder para entrar al campo de batalla con 2 barras de poder. Y por favor, botaneros, no cometan el error de ponerlo al frente de batalla si hacen esta combinación, ya que ahí desperdician un relevo. Por otra parte, también tenemos gears que regeneren vida, como el cuarto mundo, que no solamente regenera, sino también reviviremos y haremos enchilar a nuestro enemigo del coraje. Las ventajas de Superman de Injustice 2, ojo, de Superman, no de Injustice 2, van a ser en contra de personajes que tengan especiales muy rotos o rotura de bloqueo, como los que estamos viendo con nuestros Oclayos. Pero como toda buena botanita, también pasa que a veces los taquis vienen bien pelones, sin nada de condimento picoso, de ese que causa presión arterial. Ojo, botaneros, coman saludable siempre que puedan y tomen agua. Y la verdad es que es una gran desventaja cuando juegas contra personajes que tengan los puños llenos de chile. Y agárrate, porque te pueden dar de baja, como a tu compa que solo iba a pendejear a la escuela. Y no solamente eso, también con personajes que tengan un combo de ataque básico bastante largo, como los que observamos. Este personajazo, además de estar buenísimo para los chicharronazos, es muy fácil de conseguirlo en el modo desafío y en paquetes que ves aquí. La estética de este personaje sinceramente no es de las mejores, la verdad es que guapo no está. Hay mejores Supermanes, por lo tanto este personaje se lleva un 7 de 10, pero aún falta de hablar de la pasiva. Bueno, hablemos de la primera, que consta en que es inmune a los especiales, y como vimos en el video del modo sobreviviente completo, esta pasiva es muy buena cuando la situación se pone color Valentina, y lo mejor de todo es que tú decides cuándo usarla, aunque a veces no, la verdad. Hablemos de la segunda pasiva, y la más importante de todo. Nos menciona que va a tener una bonificación del 5% al daño y la vida por promoción. O sea, que si tú lo promocionas hasta la promoción X, este tendrá una bonificación de daño y vida del 50%, aumentando así todas las estadísticas bases totales de Superman, y eso está muy de fuego. Pero ustedes me dirán: oye, botanero, pero Superman tiene ataque y vida por debajo de X personaje. Y la verdad es que sí, pero sus ataques básicos son otros, y con ustedes les traigo de regreso al botanero gallego para explicárselos. Hey, ¿qué pasa, botaneros? ¿Cómo están? Sabemos que el ataque y la vida de Superman pues es esta, pero en sus ataques básicos pues da otra cosa. Si sumamos todos sus ataques básicos, tanto el ligero como el pesado, nos termina dando estos números que terminan representando el 9 y el 12% consecutivamente. Y si a ese 9% le sacamos el 100% con regla de 3, nos terminan dando dos ataques totalmente diferentes
cuando nos debería dar el mismo, pero bueno, por lo tanto Superman se encuentra entre este rango de ataque y por lo tanto si sabemos que la relación del ataque es esta con esta, pues hacemos nuevamente la regla de 3 y nos terminan dando estas estadísticas que están viendo aquí en pantalla. ¿Cómo sabemos que tiene razón? Ah, tiene razón. Por lo tanto, este Superman termina teniendo 176.000 de ataque y 404 de vida aproximadamente. Ojo, aproximadamente. Por lo tanto, lo que he dicho anteriormente se modifica y se potencia al 50% y termina siendo el personaje con las estadísticas más altas de todo el juego de Injustice God Among Us y toda Bota América. ¿Se imaginan ustedes tener esta carta al máximo? Pues déjame decirte que es posible con el truco de repetir el modo desafío y puedes checarlo en mi lista de trucos de Injustice. Nuevamente te doy las gracias por llegar hasta aquí. Me apoyarías muchísimo comentando, compartiendo y suscribiéndote al canal para que este video llegue a todos los rincones de Bota América unida. Sin nada más que decir, yo soy el Botanero 123.